Ok, un buen día, una buena tarde, buena noche. Estamos el día de hoy con Javier Gil desde Bolivia. Javier Gil es un experto en todo lo que es cadena de suministro y sobre todo en los temas de estandarización. Él es el miembro de GC1. GC1 es una organización internacional que está abocada sobre todo a temas de estandarización. Javier, antes que nada te quiero agradecer por tu tiempo, por tu disponibilidad de estar acá con nosotros. Y Javier, quisiera que nos cuentes un poco cómo funciona GC1, qué es GC1 en el mundo y qué es GC1 en Bolivia. Muchas gracias, Santiago, por la entrevista, por la cobertura. GC1 es una institución global sin fines de lucro que tiene sede en Bruselas, en Bélgica, y su misión fundamental básicamente es administrar los estándares de identificación. Los más conocidos son los códigos de barras que se leen en un punto de venta o una línea de caja, por ejemplo, de un supermercado. Y como te comentaba, la misión fundamental de esta organización es administrar estos estándares que permiten hacer más eficientes todos los procesos a lo largo de la cadena de suministro. Es una organización que tiene 115 oficinas miembros a lo largo de todo el mundo. O sea, el alcance de la organización es global, pero el funcionamiento de cada una es totalmente independiente por cada país. Tenemos oficinas, como te comentaba, en prácticamente todos los países del mundo. De hecho, tenemos una oficina también en Ecuador, en Bolivia, en todos los países, y es una organización que sustenta su trabajo básicamente sobre el trabajo colaborativo entre empresas, porque bueno, tenemos empresas usuarias de todos los sectores, de todos los tamaños, la mayor parte son empresas pequeñas y medianas. Entonces, como te comentaba, el alcance es global y la misión fundamental es generar estos ambientes colaborativos entre empresas para hacer más eficiente la cadena de suministro. Aquí una consulta, Javier, cuando hablamos de este tema de estandarización, el tema de códigos de barras, algo que es común dentro de nuestra región es la inventiva y la iniciativa, y tal vez mal enfocada en el sentido de que cada organización, cada empresa muchas veces tiene su propia codificación, que no necesariamente es estandarizada hacia un estándar, valga la redundancia, mundial. ¿Qué ventajas tiene realmente para una organización tomar estándares mundiales, en este caso, como lo que ustedes plantean? Es muy sencillo. Normalmente, si cada empresa codificara sus productos, identificara sus productos de una manera particular, sería un caos porque al final todos identificarían de manera distinta. Nosotros tenemos un ejemplo que nos gusta mucho explicar en el tema de nuestras capacitaciones, que es lo que pasa, por ejemplo, con el calzado. El calzado tiene que identificarse, el tamaño del calzado tiene que identificarse de manera distinta. Entonces, hay un número para Europa, un número para China, un número para Estados Unidos, y eso hace que básicamente todos los que intervienen dentro de este proceso, llámense vendedores, distribuidores, tengan que marcar el zapato o el calzado de manera distinta. Eso ocasiona costos adicionales y esos costos adicionales, por supuesto, son traspasados a nosotros los consumidores finales. Entonces es exactamente lo mismo con la identificación de los productos. Eso generaría mayor caos, generaría mayor costo, mayor ineficiencia dentro de todos los procesos de la cadena, de manera que por eso es que los estándares de GC1 se llama el lenguaje global de los negocios, porque nos permite hacer uniforme todo este proceso de identificación y de esa manera que todos los procesos puedan llegar a fluir de manera eficiente a lo largo de toda la cadena de suministro. Y aquí, Javier, mientras hablamos de esta estandarización, por un lado es la estandarización de la identificación, pero nosotros tenemos otra estandarización que es importante dentro del comercio mundial y dentro de los negocios mundiales, que es el tema de cargas, la unitarización de cargas, en este caso, el tema de contenedores, pallets, cajas, estándares a nivel mundial. ¿Cómo empata el tema de estandarización de codificación, lo de GS1, con la unitarización de cargas? ¿Cómo empatan estos dos mundos? Bueno, en realidad, también a nosotros nos gusta mucho explicar este tema que cuando hablamos de identificación, cuando hablamos de código de barra, esto es como un iceberg. En la punta tenemos solamente la identificación de los productos, que te comentaba que es lo que se lee en un punto de venta, como cualquier producto como esto, por ejemplo, que se lee en un punto de venta, pero detrás de eso hay un sinnúmero de usos y de aplicaciones. Tenemos estándares para todo tipo, para identificar cualquier punto de la cadena de suministro. Hay estándar para identificar, por ejemplo, cajas, para identificar unidades logísticas como un pallet, por ejemplo, como un contenedor también, para identificar el transporte.
Entonces hay un estándar para cada, incluso un estándar para identificar localizaciones, para identificar ubicaciones en términos también, o localizaciones en términos legales. Entonces hay un estándar para cada actor de la cadena de suministro, para identificar personas, clientes, y entonces eso lo que hace básicamente es tratar de unificar todos estos criterios de identificación con los criterios únicos de identificación, por ejemplo, de carga, que ya serían criterios personales o personalísimos de cada empresa o de cada organización. Entonces, de esa manera, todos los procesos se pueden hacer más eficientes a lo largo de la cadena porque todos se identifican de una manera particular y justamente una de las utilidades de lo que es el estándar es poder aplicar lo que se llama la trazabilidad, es decir, identificar o tratar de recorrer todo el camino desde que el producto se crea, desde la materia prima hasta el consumidor final. Entonces, esa es una de las aplicaciones de trazabilidad que bueno, hay varios sistemas de trazabilidad que están funcionando muy bien a lo largo de todo el mundo, sistemas nacionales. Entonces, tenemos un trabajo también que realizamos con organizaciones públicas, con empresas, hay estándares para salud, para transporte. Entonces, la verdad es que es un mundo realmente, digo, muy dinámico lo de los estándares de identificación y además muy desafiante. Y aquí, Javier, un término importante que tú nos has dicho este rato es trazabilidad, y creo que una de las nuevas reglas del juego de todo lo que es comercio internacional es tema de trazabilidad. Dentro del tema de trazabilidad, una palabra que podría decirse que se está volviendo de moda o un concepto que está entrando cada vez con más fuerza es el tema de blockchain, ¿no? Por tema de trazabilidad. ¿Qué tan factible tú le ves desde tu experiencia que exista blockchain dentro de industrias o empresas que no tienen estandarización, en este caso, que no tienen estandarización de codificación? ¿Podrían esas empresas entrar o qué pasos necesitan para pensar ya llegar a un tema como blockchain? Bueno, el tema de blockchain es un tema que todavía se está estudiando mucho, pero el tema de desarrollar trazabilidad con estándares es un tema que facilitaría mucho el tema de la cadena de bloques o el famoso blockchain. Y por tanto, creo que el tema de trazabilidad ya es un tema, no solamente que hay que verlo como un requerimiento, a veces un requerimiento legal, sino es un tema realmente que va a posibilitar de que las empresas puedan rastrear, ¿no? Todos sus productos, todos sus procesos de manera absolutamente eficiente. Hay muchos casos de empresas, algunos casos de éxito, incluso de algunas empresas que han empezado a utilizar el tema de blockchain para hacer la trazabilidad de los productos. Pero bueno, hay muchos casos de éxito, al menos a nivel acá de la región, de empresas que están haciendo trazabilidad con estándares de identificación, GS1. Y aquí viendo, Javier, el tema de la región, conversando ya un poco más centrados en lo que pasa acá en nuestras regiones, hablando en este caso del cono sur de Latinoamérica, ¿cuáles son los retos que enfrentan nuestras cadenas de suministro en forma general? ¿Qué retos consideras tú desde tu óptica, desde tu visión, que tenemos como cadena de suministro en la región? Nosotros tenemos un grupo de trabajo acá en Bolivia que administra GS1, se llama los Supply Chain Leaders, y definimos una ruta de trabajo de largo plazo, y dentro de esa ruta de trabajo definimos que los pilares para una cadena de suministro son tres, y creo que eso se replica en cualquier lugar, son el tema de proceso, el tema de tecnología y el tema de persona. Llamamos nosotros el trinomio perfecto, porque la combinación de esos tres elementos va a hacer que nuestras cadenas de suministro sean bastante sólidas y además a permitir que todo fluya de manera correcta. Entonces, el tema tecnológico, el tema también de procesos y sobre todo el tema de personas. Se habla mucho y hablamos en la previa de que, por ejemplo, el área de cadena de suministro, el área de supply chain es un área relativamente nueva, que no es tradicional como un área comercial o como un área financiera, y lo que siempre comentamos dentro del grupo es que la única forma de poder elevar el nivel del supply chain en un país es elevar el nivel de la gente. O sea, la gente que trabaja con nosotros o de nosotros mismos, y estos espacios de networking, comentábamos lo que ustedes hacen en Azoloc,
Entonces esos espacios de colaboración, esos espacios de networking, esos espacios de capacitación e información van a hacer que se eleve el nivel del supply chain en cada uno de los países, y esta forma también de trabajo de conversar con personas de diferentes países, colaborar, hay varios cursos que se organizan igual en las comunidades de Latinoamérica, entonces ese tipo de networking hace que podamos elevar el nivel del supply chain. Y bueno, creo que de un tiempo a esta parte el área de cadena de suministro ha jugado un rol muy, pero muy importante en estos 2 últimos años, así que estos espacios son perfectos para poder generar esos ambientes colaborativos. Y en esta parte de ambientes colaborativos, una cadena de suministro que está cambiando, está evolucionando, Javier, ¿qué retos enfrentó Bolivia en estos últimos 2 años? Cada país de la región yo creo que tenemos retos similares, pero hay unos retos particulares o propios que cada país enfrentó y que fueron difíciles desde la pandemia y continúan siendo por todos los problemas que se acarrean desde ese momento. ¿Qué retos consideras tú que ha enfrentado la cadena de suministro boliviana en estos 2 últimos años? Pues nosotros siempre tuvimos el problema acá en Bolivia, comentábamos también en la previa del tema de los bloqueos y de las huelgas. El año 2019, a fines del 2019, tuvimos un evento político, tuvimos 21 días de paro casi nacional, el año pasado tuvimos 10 días, y yo recuerdo muy bien lo que comentaba un gerente de logística, un amigo, él es peruano, y bueno, vino a trabajar acá a Bolivia y dijo, no, si vos querés saber de logística muy bien y querés ser especialista, tenés que venir a trabajar a Bolivia, porque en Bolivia, además de los problemas tradicionales que tenemos en las áreas de cadena de suministro, tenemos los problemas de las huelgas, de los bloqueos. Entonces eso ha hecho que el área de cadena de suministro sea un área, hay un término que proviene de la física, que es el tema de la resiliencia. Entonces ha hecho que de esta pandemia, con todos los problemas, hayamos seguido fortalecidos de todo esto. Entonces, los principales retos, además de los tradicionales de una cadena de suministro, es este tema de los bloqueos, las huelgas. Eso te obliga, como gestor de la cadena de suministro, a ser mucho más inteligente, a ser mucho más resiliente, a ser mucho más ágil, a ser mucho más eficiente, en procura de, bueno, satisfacer siempre las necesidades de nuestros clientes, ¿no? No sé si ustedes tienen exactamente los mismos problemas en Ecuador, pero bueno, creo que si querés ser ágil, si querés ser inteligente, si querés ser resiliente, yo creo que tenés que trabajar en el área de cadena de suministro. Exactamente, Javier, creo que es un problema común dentro de la región y que se está incluso exportando a otras regiones del mundo, este tema que cada vez se está volviendo más repetitivo. Y teniendo en cuenta que se está exportando estos problemas, estamos viendo protestas recientemente, fueron Ecuador, tuvimos en Colombia, Chile, Bolivia, este rato tenemos en los Países Bajos, etcétera, etcétera. Esto hace que sea complicado la cadena de suministro interna de por sí, pero viene el tema de la cadena de suministro internacional, los negocios internacionales. ¿Qué problemas ves tú que se van a dar en este tema de la cadena de suministro internacional, en los negocios internacionales a partir, o mejor dicho, después del COVID? ¿Qué es lo que estamos viviendo de problemas externos a cada país, o mejor dicho, globales, y qué problemas ves que se van a mantener o van a aparecer a futuro? Bueno, el tema del incremento de los costos de las materias primas, creo que eso es algo con el que tenemos que lidiar ahora actualmente. El costo también de los fletes, el costo del transporte, son temas coyunturales. Creo que se van a mantener esos temas a futuro. De hecho, hay algunas proyecciones que este tema de los fletes va a seguir todavía hasta el siguiente año, un poco casi hasta el final del siguiente año. Entonces, y bueno, y van a aparecer otros temas porque en realidad podemos salir de un tema, pero entramos a otro. Entonces, los desafíos en el área de cadena de suministro van a seguir. Entonces, aparecerá un tema nuevo. Entonces, por eso yo te comentaba que el profesional del área de cadena de suministro tiene que ser un profesional altamente resiliente, altamente inteligente, como para poder lidiar con estos problemas que van a seguir existiendo, ¿no? Sí, terminamos con un problema, seguramente va a aparecer otro, y entonces, pero bueno, esos problemas tradicionales, según las proyecciones que sigan por lo menos hasta el siguiente año, ¿no? La materia prima, los fletes, el transporte. Entonces,
creo que es algo con lo que vamos a tener que lidiar por un buen tiempo más. Ok, esos problemas son actuales y también vemos que hay problemas futuros. Como tú dices, si alguien quiere aprender de ser resiliente, tiene que venir a trabajar en la cadena de suministro, donde es una aventura cada día. Pero tenemos que buscar soluciones a estos problemas y eso es lo que hacemos en la logística, en la cadena de suministro cada día. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas, Javier? ¿Cómo le corresponde a las empresas solucionar estos problemas, a las organizaciones? ¿Y cómo podemos desde la cadena de suministro buscar soluciones? ¿Qué podemos hacer, Javier, para ayudar a solucionar estos problemas? Bueno, tenemos que buscar soluciones inteligentes. Hay un rol, creo que relativamente nuevo de profesional de la cadena de suministro que tiene que tener un rol innovador. Entonces, buscar soluciones creativas a todos estos tipos de problemas. A veces las soluciones no son tan soluciones, a veces soluciones técnicas, entonces hay que trabajar en conjunto con otras áreas. También creo que hay un problema siempre que tenemos las áreas de cadena de suministro es de trabajar de manera coordinada con otras áreas, trabajar de manera colaborativa, no solamente dentro de la misma organización, sino trabajar de manera colaborativa con otras empresas. El tema del transporte colaborativo, la carga colaborativa, también son temas que son importantes. Y nosotros como GS1 tenemos también alguna experiencia en eso, en administrar colaboraciones entre empresas, carga, transporte, de manera de que podamos buscar ante ese tipo de problemas soluciones que sean de verdad inteligentes y sobre todo que nos permitan ahorrar costos, ser más eficientes y satisfacer siempre al cliente, ¿no? La expectativa y superar sus expectativas. Y esta parte de colaborar, Javier, creo que es la parte más difícil. La colaboración depende en gran medida de la conversación que mantengamos con la otra parte. Nosotros nos hemos manejado en cadenas de suministro eficiente, eso es histórico, cada vez más eficientes, más económicas, más rápidas, metiendo presión a otros lados, y esto ha generado con claridad ganadores y perdedores dentro de la cadena de suministro. ¿Cómo podemos pensar en una cadena de suministro colaborativa a futuro si hay alguien dentro de la cadena de suministro que está perdiendo? Ejemplo, un proveedor se le puede presionar demasiado, bajar sus costos, o en este caso un distribuidor se puede estar haciendo lo mismo o al productor. ¿Cómo podemos pensar en una colaboración si es que hay presión sobre alguna parte o un eslabón de la cadena? ¿Cómo podemos mejorar este tema? Yo creo que el aspecto más importante de la colaboración es la confianza. Es la confianza entre todos los actores, porque al final este tema de colaboración debe ser un tema de ganar-ganar. Porque bueno, nada sirve que si todos colaboramos y todos perdemos, porque la colaboración es, el principal objetivo de la colaboración es producir resultados. Hay que tener en cuenta y hay que tener la certeza de que cuando colaboramos somos más eficientes. Y hay un gran problema también, es verdad que las empresas nos cuesta colaborar entre empresas porque hay una desconfianza entre a veces compartir la información, pero el principal obstáculo de colaboración, del tema de la colaboración entre empresas es que nos falta colaboración interna también entre las mismas empresas. O sea, al interior de las empresas no tenemos todavía esquemas colaborativos, tenemos todavía peleas internas, áreas de trabajo que tienen objetivos distintos, no hay objetivos estratégicos unificados. Entonces, yo creo que el problema principal de la colaboración entre empresas es la falta de colaboración interna. Entonces, si no tenemos confianza al interior de nuestras organizaciones, mucho menos vamos a tener confianza trabajando con otras empresas. Entonces, nosotros tenemos esquemas de trabajo entre empresas que nos permiten básicamente manejar todas estas cuestiones, todos estos temas, para poder colaborar en temas que no son de índole estratégica. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a pelearnos entre empresas en temas donde podemos perfectamente colaborar y ser más eficientes en temas específicos? Y ese tema de confianza, colaboración, como tú dices, comienza casa adentro, comienza internamente dentro de la organización. ¿Cómo podemos mejorar la colaboración interna? El tema de externa ya es difícil porque internamente no confiamos el uno en el otro, muchas veces en las organizaciones. ¿Qué herramientas propias de la cadena de suministro nos podrían ayudar a mejorar esa confianza o esa colaboración interna?
Bueno, en realidad ese es un trabajo ya al interior de una organización, el tema de colaborar internamente. Hay esquemas de trabajo, hay metodologías que nos permiten que, que, que internamente podamos colaborar entre áreas. Tenemos el esquema del SEOP, ¿no? Que también nos ayuda a tener objetivos comunes entre el área comercial y el área de cadena de suministro. Y sobre todo, creo que lo más importante, sí, ya te lo comentaba, es el tema de la confianza, ¿no? Confiar siempre en el otro, porque si no tenemos confianza en la otra persona, creo que no podemos lograr ninguna colaboración. Entonces, lo más importante es trabajar el tema, todo empieza siempre por casa, todo empieza internamente a trabajar por uno mismo para poder generar estos ambientes colaborativos que tanto nos hace falta en las organizaciones. Y hay un tema importante, tú mencionaste, es una de las formas de comenzar probablemente es el SIOP dentro de las organizaciones, como para tener un objetivo común, después lograr la confianza, ir escalando y finalmente llevar esto fuera de la organización con otras organizaciones. Y aquí viene el tema con otras organizaciones. Si bien puede haber la confianza, hay un problema que se da claramente, es en la conversación, en este lenguaje. En este caso, Javier, tú desde Bolivia, en mi caso yo desde Ecuador, ambos hablamos de español, sin embargo, podemos utilizar términos o expresiones que no son similares e incluso pueden llegar a generar problemas. Teniendo ese tema de la diferencia de lenguaje, diferencia de términos, de ideas, ¿qué estándares adicionales a GC1 podríamos utilizar? Porque GC1 al final viene a ser un lenguaje, como tú lo mencionas, un lenguaje de los negocios. ¿Qué estándares o qué otras herramientas nos pueden ayudar a que esa comunicación entre empresas externas nos pueda ser más fluida? Si tenemos un estándar que es un estándar ya no de identificación, sino es un estándar de comunicación entre empresas, se llama el EDI, el intercambio electrónico de documentos. Eso básicamente se da porque lo que normalmente ocurría, hasta al menos hace algunos años, o para empresas que no utilizan este estándar, es que si yo envío una orden de compra, entonces esa orden de compra yo la tengo que registrar en mi sistema. La registro manualmente, entonces cuando envío la orden de compra a un tercero, entonces ese tercero tiene que volver a registrar la orden de compra en su sistema. Entonces eso hace de que haya mayores tiempos, costos y sobre todo la posibilidad de error. Entonces ese estándar permite que dos entidades, por ejemplo un comprador y un vendedor, puedan comunicarse de manera automática y esa información, en vez de registrarse manualmente, los sistemas pueden intercambiar esa información y de manera automática puedo procesar diferentes tipos de documentos. El tradicional es la orden de compra, pero también puede ser el aviso de despacho, el aviso de recepción, incluso puede llegar hasta el tema de la factura. Entonces es un estándar que es muy utilizado. Nosotros en Bolivia sí tenemos el estándar, lo usan bastantes empresas, entre empresas medianas, grandes, pero bueno, lo real es que el mayor beneficio de eso es cuando los sistemas se logran integrar entre, por ejemplo, una cadena, puede ser de supermercado, de farmacia, con su proveedor. Ese es un estándar bastante utilizado a nivel mundial y que básicamente permite, como cualquier estándar, ¿no? Ahorrar costos, ahorrar dinero y sobre todo nos permite, como siempre, ser más eficientes. Y aquí dentro de estos estándares, Javier, hay un tema que siempre hay gente que está en contra del estándar. Los estándares no son perfectos porque buscan la generalidad de los temas y va a haber personas que digan, el código de barra, me falta información en el código, otros que van a decir, existe demasiada información que no me es útil y además me cuesta procesarla, necesito sistemas que le veo no necesarios, entre otras cosas. Lo mismo pasa con unitarización de cargas. Hay empresas que dicen, ¿por qué el contenedor tiene que ser de este tamaño? O la caja de tales dimensiones. ¿Cómo evitar que se dé eso? ¿Cómo evitar que tengamos dentro de estas conversaciones, dentro de estos sistemas, gente que esté en contra de los estándares? Bueno, tenemos que hacer entender a cualquier tipo de profesional que siempre manejarse sobre la base de los estándares nos va a permitir siempre tener mayor eficiencia. Al hablar todos el mismo lenguaje, eso nos permite de que podamos comunicarnos, que podamos identificar las cosas diferentes, las cosas de la misma manera. Y creo que el ejemplo del calzado es un ejemplo típico. Hay otro ejemplo también que es el ejemplo
de los enchufes. Hay diferentes tipos de enchufes dependiendo de qué tipo de país estemos. Entonces, eso también genera muchísima ineficiencia. Entonces, yo creo que es un tema también cultural, entender de qué manera nos beneficia el uso de los estándares. Y bueno, es una función nuestra también como GS1 tratar de que se genere esa cultura de confianza en el uso de los estándares. Siempre habrán detractores, ¿no? Esto es como la tecnología, ¿no? La tecnología siempre tiene detractores, ¿no? Pero es como la evolución, es imparable. Entonces, el uso de los estándares de cualquier tipo, estándares de identificación de carga, estándares de identificación de productos, o de cualquier parte de la cadena de suministro, siempre nos van a ayudar a que las empresas, pues, seamos más eficientes en el uso de los recursos. Y aquí hay unos temas dentro de los estándares que a veces a las personas preocupan, y doy un ejemplo clarísimo dentro del tema de movimiento de cargas. Probablemente yo compro algo pequeño y me viene en una caja grande porque es una caja estándar, es una caja con medidas estandarizadas y que facilita el transporte y movimiento. Y siempre hay esa crítica hacia la logística, hacia la cadena de suministro, de por qué desperdiciamos tanto y mandamos un producto pequeño en una caja grande. Y piensan que podríamos poner en una caja pequeña y hacer el envío para no desperdiciar espacio. El problema obviamente para nosotros es cómo hacemos calzar después tantos tipos de cajas. ¿Cómo hacer entender en cambio a estas personas que ven un desperdicio, que es claro, es visible de que hay desperdicio, por ejemplo, en el tema de envíos de cajas? Sin embargo, el macro de eso nos ayuda a nosotros como organización, porque es más fácil tener dos tipos de cajas, dos tipos de contenedores en cuanto a dimensiones, que tener miles de tipos. Pero si es que tú lo ves desde la óptica individual, capaz sí parece un desperdicio. ¿Cómo hago que esas personas vean el todo y no solo vean ese punto de desperdicio? Es un tema también acá de formación, un tema de capacitación también a las personas, a las empresas para entender los beneficios que trae codificar e identificar todos los productos de manera adecuada. Entonces, tenemos también los estándares de identificación de cajas, tenemos estándares de identificación de unidades logísticas, de pallets, y hay diferentes tipos de codificación. Incluso una caja se puede identificar con un código unidimensional o también con un código bidimensional, como un código QR, por ejemplo, o con códigos más largos también, esto, como es toda una estructura de esto, hay códigos mucho más largos que permiten identificar unidades logísticas y permiten también almacenar información de trazabilidad. Normalmente los códigos más conocidos son los códigos que se leen en un punto de venta, que son códigos que identifican solamente el producto. Pero cuando voy a transportar una caja, cuando voy a transportar, por ejemplo, un pallet o incluso un contenedor, necesito información relacionada a la trazabilidad o información ya no solamente relacionada con la identificación del producto. Entonces puedo también identificar dentro del mismo código el número de lote, el número de serie, la fecha de fabricación, la fecha de expiración, el número de caja. Entonces, identificar los productos de esa manera nos ayuda básicamente que todo eso fluya de manera transparente a lo largo de toda la cadena. Entonces, una manera ideal de poder convencer es que explicar cuáles son las ventajas y además explicar las diferentes variedades de codificación que existen y las diferentes posibilidades. Y aquí, Javier, tú me dices el tema de las diferentes variabilidades que tenemos. Y para cerrar este tema, a mí me gustaría que nos recomiendes cómo una persona que recién está aprendiendo este tema de estandarización, de codificación, el tema de estandarización de información, de carga, etcétera, cómo puede comenzar a aprender, dónde debe comenzar. Hay un abanico de cosas para aprender, pero en este tema de estandarización, de codificación, ¿cómo empiezo? ¿Qué aprendo primero? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros tenemos una serie de cursos básicos, entonces son cursos gratuitos. En el caso, por ejemplo, de personas, ustedes están en Ecuador, tendrían que dirigirse con la oficina de su país, y también hay cursos que están en línea.
Entonces pueden aprender de identificación, los tipos de identificación por tipo de producto. Ese es un curso inicial. Entonces también tenemos cursos adicionales como cursos de logística básica, cursos de intercambio electrónico de documentos, pero creo que el curso por donde se debiera empezar este tema de identificación es el curso de identificación básica. Ahí explicamos básicamente los diferentes tipos de identificación y también los criterios que se usan para poder identificar un producto, porque normalmente se cree que un solo código puede bastar para diferentes presentaciones, ¿no? Y en realidad es un producto merece la asignación de un nuevo código cuando ese producto cambia su característica básica, color, sabor, tamaño, etcétera. Entonces, de esa manera identificamos de manera genérica un producto. Entonces, creo que ese es el paso inicial para poder empezar, ¿no? Yo lo comento eso porque yo he conocido doctores en logística que no sabían de los estándares de identificación. Entonces, creo que para un logístico estos temas de identificación son prioritarios poder aprenderlo, así que le puedo recomendar que hagan los cursos en línea, los cursos presenciales en algunos casos, y los cursos que están también en cualquiera de las plataformas, cualquiera de las páginas de S1 por país, van a encontrar los cursos básicos. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Yo creo que esta información es sumamente útil. Nuevamente, como te había mencionado, esta información nos sirve mucho para toda nuestra comunidad. De parte de nuestra comunidad acá en Ecuador, te queremos dar las gracias. Creemos que es un punto de mejora siempre conocer este tema. Unas gracias desde Ecuador y nuevamente, Javier, continuamos en contacto. Lo que ustedes quieran, cuando quieran. Muchas gracias.